Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Paco García, bueno, Francisco García, que para mí es Paco, y que es uno de los aliados de verdad de Ucrania, porque lleva desde el inicio de esta guerra defendiendo el lado bueno de la historia. Así que para mí es un placer tenerlo con nosotros y poder ponerle unas preguntas difíciles. Ya le avisé que no va a ser una conversación fácil, así que vamos a intentar improvisar. Buenos días, Paco. Gracias por Hola, venir. hola Olga. Un saludo a ti y a todos tus espectadores. Espero que os pueda ayudar un poco a entender el escenario actual y el venidero en la guerra en Ucrania, ¿no? La verdad que es una guerra que a todos se nos está durando mucho, pero más a vosotros, los que vivís en Ucrania. Por lo tanto, yo os deseo toda la fuerza para seguir luchando y combatiendo. Y también a la gente que apoya a Ucrania, que no lo olvide. Es decir, al final, esta guerra tiene un mucho de mediático, medios de comunicación. Al final, si la guerra de Ucrania se olvida, o se desconoce ya qué está sucediendo, al final los gobiernos van a empezar también a dejar de apoyar a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo desde mi pequeño lugar, esta trinchera de Internet, de YouTube, intento siempre explicar el conflicto de Ucrania de la forma más objetiva posible, pero sin ocultar nunca mi simpatía por Ucrania en vez de por Putin, ¿no? No quiero decir Rusia, es decir, quiero centrarlo sobre todo en el gobierno y después también en todos los que apoyan al gobierno de cualquier manera, ¿no? Que ahí hay gente del pueblo también. Pues sí, vamos Olga, a intentar ver desde el punto de vista de la historia, que es lo que soy yo, historiador, y desde el punto de vista de lo militar, que me especialicé años y años, desde el 2011, intentando explicar la historia militar. Al final puedo decir que, bueno, me hice ahora analista militar, ¿no? Que no es lo que yo soy historiador militar. Pero al final la historia se repite, ¿no? Y las cosas que ahora son actualidad se parecen mucho a cosas del pasado. Por lo tanto, podemos tirar del pasado para entender lo que pueda pasar. Paco, tú desde tu canal, ¿lo veías venir antes de que empezó la invasión a gran escala? A ver, ¿Sabí? en Bellum Artis, sí, sí, en Bellum Artis hice un programa en enero con Mm, Lucas, bueno, un oficial del ejército español, en el que hablábamos de la doctrina Gerasimov, ¿no? Explicando qué era eso de la doctrina Gerasimov, por qué se llamaba así cuando realmente no era tal doctrina Gerasimov, sino un resumen de lo que, según Gerasimov, hacía Occidente contra Rusia. Y al final la mm, gente se vino arriba y pensó que era un invento de Gerasimov. No, realmente eran, bueno, acciones militares en la zona gris, a zonas en la guerra híbrida, ¿no? Y en ese programa empezamos a hablar ya del escenario. Yo creo que fue el día 13 de febrero, de enero, perdonad, 13 de enero por ahí. Y Lucas y yo empezamos ya a hablar entre los dos, poner en Twitter qué pasaría y cuándo iba a suceder. Y ya apostábamos por el día, entre el día 21 y el 25 de febrero, por un tema de la congelación del terreno, por un tema también de un fin de ciclo lunar y había una luz de invierno, se llama así, una luna de invierno, que podía darle más visibilidad de noche a los rusos. Y apostábamos por el día 25. Bueno, fue el 24, o sea, no nos confundimos mucho, ¿no? No, apostamos por el 24 y fue el 25, justo. Nos fallamos en mm. un día. Bueno, sí. Que Si tú fallas si fuera 25 yo habría salido de Ucrania, tenía un proyecto, Ujú. un trabajo, entonces a mí me vendría bien Sí, sí. lo de la luna, el Sí, ciclo, sí, si sí. siguieron Sí, un sí. ciclo lunar. Pues lo veíamos porque, a ver, pese a otros que ahora se les ve descaradamente a quien defienden, tú no concentras 200.000 soldados durante 3 meses para En nada. Eso, invierno. claro, mira, es un coste económico grandísimo. Aparte, es un coste reputacional. Es decir, tú haces esto para nada. No, no, eso nadie lo hace para nada. Aparte, cuando hicieron el famoso movimiento de tropas, que según algunos era porque volvían a sus cuarteles, ¿no? Porque lo dijo Rusia. No, no, estamos volviendo a nuestros cuarteles. No, eso era un movimiento operativo para salir de la zona de campamento a la zona de combate. Y eso, hay gente que lo vio como una especie de símbolo de paz y otros como yo publicamos esos días la famosa maskirovka, ¿no? Ese arte de la guerra ruso que es ocultar las cosas con mentiras, ¿no? Al final es lo que hicieron.
y nosotros ya lo preveíamos. En Twitter, si buscáis enero, febrero del 2024, se preveía. Porque la historia nos da pistas, la historia nos muestra que esto fue así. Y vosotros en el 2014 también sabéis que cuando estabais con los rebeldes del Donbass, los rusos también desplegaron sus tropas a lo largo de toda la frontera. Y eso hizo que el ejército ucraniano, el poco que había en aquel momento, se centrase en vigilar las fronteras por si acaso Rusia atacaba. Y debilitó también la respuesta que se hizo en el Donbass, ¿no? Al final, todo se repite. Y yo creo que eso es importante entender que si queremos comprender lo que está pasando ahora, la historia es la mejor maestra. Y yo eso lo digo por historiador, que hay mucha gente que al final solo le interesa la actualidad sin entender el porqué de las cosas, ¿no? No, tú siempre tenés muchísimos programas sobre la historia y simulacros y reconstrucciones, así que Mm, lo ves de otra forma, por supuesto. Por esto, yo te quería preguntar si viviéramos, por ejemplo, en un mundo ideal, mm. ¿no? Donde la sociedad, siempre creíamos que ya en el siglo XXI somos los más avanzados, vamos, que, que todo, Sí, ¿no? pero... Que defendemos la vida de las tortugas, de los insectos, de tal, ¿no? Que somos vegetarianos. No lo digo todo, yo lo soy, No, ¿no? no, 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 pero Que claro, queremos, no queremos matar, por decirlo de alguna, en vano, ¿no? Y de mm, repente tenemos guerras tan sangrientas y tan absurdas que ya, suceden cada pero tanto. Olga, el problema que eso que estás comentando, que es cierto, es si tú no sacas el zoom. Si nos vamos a las sociedades occidentales, ¿no? Que pongamos que somos en total, en la Europa occidental, 400 millones. Sumamos Estados Unidos y Canadá y parte de Iberoamérica. Y Australia, pues no llegamos entre todos a unos 1.000 millones. Pero en el resto del mundo nos quedan casi 5.000 millones que no tienen esta mentalidad nuestra. Es decir, al final, esta visión buenista, sin meternos en corrientes políticas o ideológicas, lo que hicieron fueron castrar a parte de la sociedad occidental de lo que es el verdadero mundo. El verdadero mundo, por desgracia, aunque yo sea muy pacífico, sé que en el mundo hay lobos, que en el mundo hay gente que no funciona con las reglas de juego nuestras. Yo puedo imaginar que soy, bueno, como dices, vegetariano, ¿no? Los indios son vegetarianos, los hindús, muchos de ellos, pero no niegan la guerra. Modi, que es el presidente de tal, es hindú, pues seguro que respeta a las vacas y tal, pero tiene un ejército y una capacidad nuclear. Lo quiero decir con esto que no todo el mundo tiene nuestra percepción del mundo. Y nosotros Ujú, los occidentales llegamos a pensar por el rédito de la paz, ¿no? Este rédito que nos dio en Europa la Segunda Guerra Mundial, no haber un conflicto grande, que las guerras ya no existían, que las guerras era cosa de África, las guerras eran ujú, cosa de guerrillas en algún lugar del mundo, que como mucho nuestros ejércitos europeos se enfrentarían a grupos subversivos en Ruanda, iríamos a Afganistán a intentar llevar la democracia, pero que nunca íbamos a tener una guerra como lo que estáis viviendo vosotros en Ucrania. Y ese fue el gran fallo o el gran acierto, porque ahora hay que pensar cómo llegamos a esa situación. ¿Quién nos llevó a esa situación? Es decir, ¿qué ideologías o personas fueron moviendo para que Occidente se desarmase? Pues a lo mejor ujú. rascamos ahí, encontramos gente subvencionada por grupos extranjeros. En la época de la URSS, los movimientos antinucleares estaba demostrado que surgían por apoyo soviético en Occidente. Es decir, en Alemania los movimientos antinucleares se sabía que estaban financiados por la URSS, cosa que ahora se ve que Rusia financia partidos en Occidente que están en contra de Ucrania, ¿no? Y al final están en contra también de la Unión Europea, de la OTAN y de los valores más o menos que nos ponemos en común. Pero al final esto siempre existió, el lobo existe, ¿vale? Pero la gente pensó que era, no sé, un cuento en el que Caperucita ya podía andar no sé, por el campo sin problema porque el lobo se había hecho vegetariano. No, no, el lobo es malo, el lobo come, el lobo mata y eso no lo podemos quitar. Y yo creo que en parte nuestra misión, en mi caso, ¿no? De un canal de historia militar, no es apoyar el militarismo, es todo lo contrario. Es intentar que no haya guerras porque nuestros países generen la suficiente amenaza a otros para que no se metan con ellos, ¿no? Es decir, si Ucrania hubiese tenido el ejército que tiene ahora al comienzo del 2024, ¿Rusia lo hubiese atacado?
2024 Bueno, no, 2014, no, yo creo 2014, que perdón, 2014, 14, no, 14, 14, 14. 14, Dije 24 porque es seguro este que año, no. no. Sí. Sí, 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 porque aquí también hay mucha coyuntura política, ¿no? Porque para nosotros también el punto clave, que a mí me achacan mucho esto, es el voto a presidente Zelensky. Ujú, Y yo creo que Rusia no nos hubiera atacado si votáramos al otro presidente, porque el otro era muy focado en la guerra, el otro quería juntar, lo hacía mal, ¿vale? Lo hacía mal, ujú, ha cometido muchos errores, pero la gente votó a Zelensky porque estaba cansada de la guerra. Y aquello no era todavía ni guerra ni nada en el sentido ujú, tan brutal que tenemos ahora, ¿vale? Era una guerra híbrida, era una ocupación así medio, ¿cómo se dice? Medio terrorista, medio cubierta y claro, el votar a un presidente que dice, yo miro a los ojos de Putin y resuelvo este problema, era mucho infantilismo por parte de la sociedad ucraniana. Y también era una señal a Putin. Aquí la ujú. gente quiere paz, aquí la gente no va a resistir, aquí la gente ya está cansada, entra. Entonces, claro, Bueno, se eso junta es cierto, eso es cierto, sí. Ujú, eso para mí era una señal, una luz roja, ¿vale? Y para mucha gente que piensa igual que yo, ujú, dices, si tú estás al lado del lobo, pues lo que tienes que ir armándote y armándote para estar, como se dice, prevenido. Pero ujú, no, no lo hemos hecho. Entonces hay un fallo, que Ucrania es una democracia joven, ¿no? Todavía no estamos tan conscientes de que somos responsables por el voto, ¿no? Por el futuro, por todo. O sea, tú no solo echas una papeleta, tú eliges tu futuro, ujú, ¿vale? Y mucha gente pues votó sin pensarlo. Y es una cosa muy dura. Y eso es lo que pasa también en otros países. La gente vota sin tener como ¿cómo es el protector puesto? ujú. Ahí coincido contigo y bueno, quiero matizar algo también que es importante, es decir, en cuanto a un presidente que es duro y promete un enfrentamiento, o uno que es presidente que es pacífico y promete la paz, bueno, en la historia hay las dos opciones, ¿no? O opciones que funcionan y opciones que lo que hacen es alargar el conflicto. Es decir, Zelensky, por un lado, proponía negociar la paz y tal, pero si en ese tiempo hubiese generado un buen ejército, lo que hubiese hecho ganar tiempo. Por el otro lado, el otro que proponía un enfrentamiento directo, a lo mejor lo que hubiese pasado es que el ataque hubiese sido anterior. Porque Rusia ganas tenía, es decir, eso lo que buscaba era una chispa. Lo que tenía que haber hecho Ucrania, sea con uno o con otro, es haber reforzado su ejército y haberlo mostrado, ¿no? De alguna manera. Y esto, yo sé que Ucrania lo hizo, porque hubo asesores europeos allí, hubo gente entrenando al ejército ucraniano. El problema es que yo creo que hay que ir más allá. Es decir, Putin a Ucrania yo creo que ya lo tenía en su blanco, con una fecha Previsto. X o Y, independientemente de quién estuviese ahí, salvo que fuese uno suyo. Entonces, Sí, cualquiera que estuviese ahí, Zelensky o y tú, otro. hubiese atacado. El tema es que si esto se une a otro problema, que es para mí Afganistán, ¿no? Es decir, la retirada de Biden, ordenada por Trump, es decir, esto hay que ir a echar la culpa a todos, ¿no? Trump fue el que dijo que se retiraban de Afganistán y Biden fue el que lo hizo de una forma bastante chapucera, ¿no? Al final, Biden se retira. Eso iba a pasar, más tarde o más temprano. E iba a pasar que el gobierno de Kabul iba a caer y se iban a poner los talibanes. Eso iba a pasar porque no se había creado un verdadero país ahí. La corrupción superó todo lo que podían hacer, no se hizo nada y eso iba a caer antes o después. Pero claro, la imagen de los soldados de la OTAN huyendo desde el aeropuerto, gente agarrada a las ruedas de los aviones y cayendo desde las alas de los aviones que salían de Kabul. Eso para nosotros fue un bochorno, para mí fue impresionantemente el bochorno de ver a mi ejército así. Y el ejército español mandando geos a la embajada a sacar gente porque ya estaba fuera de control Kabul. Eso para Putin era, estos tíos son tontos. Los Estados Unidos no va a hacer nada porque no es capaz ni acabar con estos tíos ni hacer nada. Entonces, ese símbolo de debilidad de Biden para Putin fue lo que le dijo, no van a hacer nada por Ucrania.
Mm. Y yo creo que eso está el quid de la cuestión. Y después No, Zelensky, no hicieron nada, Paco, no hicieron nada en bueno, no, no, 2014, ¿vale? no, ya, en el No hicieron 2024, nada en 2022. Siria, ¿vale? Mm, Entonces no es solo esto, es una serie de eventos que a Putin le decían, adelante, adelante, adelante. sí, sí. Y Y adelante fue, y es verdad que también a Zelensky hay que decirle que el hecho de quedarse allí cuando le ofrecieron un helicóptero para marchar, eh, es para que veas, el Biden lo que proponía era abandonarlo, es decir, que el presidente marchase de allí y se acabase la guerra, casi, lo que proponía. Y también Biden cometió un error, desde mi punto de vista, grandísimo, cuando dijo, si Rusia invade solamente el Donbass, no pasará nada. Y eso tú cuando se lo dices a a una persona violenta, a un acosador, ¿eso qué significa? Te doy la mano y me coges el brazo. Y el problema, claro, es eso cuando lo dice un presidente de la mayor potencia militar del mundo. Nada, tú puedes entrar aquí, solamente aquí. Eso no lo se capta como un límite, ¿no? Eso se capta casi como el comienzo de algo, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Es decir, es muy complejo. Es decir, yo este escenario hay que ver las facetas, como tú dices, las sociedades que se desmilitarizan y vosotros lo veis también. Es decir, no es lo mismo la juventud ucraniana que la gente de 40 años. Lo que nosotros en España somos los boomers, ¿no? La gente que tenemos de 40, 50 años, Bien. tenemos Nosotros una también forma, somos, yo también soy claro, boomer. claro, tenemos una forma de ver el mundo muy distinta a los jóvenes. Y claro, los jóvenes a lo mejor no se arriesgan por la vida de su país en porcentaje igual que la gente de 40 años, ni en Mm. España ni Ni en en otros UAS. países. Claro. Mm. Sí, de hecho Y el sí, pues, ejército ucraniano es la franja etaria más, sí, sí. digamos, involucrada en la guerra. Entonces Mm, son la gente de 40 y 50 años. claro, Porque es que como tenemos un sentido tal vez del deber diferente, ¿no? Yo tengo claro, que hacerlo yo, ¿vale? claro, ¿Qué me pero toca? claro, Es ahora como, es dice, no lo los puedo derechos. encasquear como la Claro, juventud, porque claro. los jóvenes, hombre, tengo mucho cariño, pero ya, ellos no se asumen cosas difíciles, prefieren cosas mucho más fáciles y agradables, en su mayoría, ¿no? No, es así. Es decir, pues hay chicos que van voluntarios, son los mejores combatientes, pero son chicos que ya son ellos voluntarios. Es decir, Sí, por, por desgracia, y mi hija y o sea, lo que va a venir y lo que vino, les enseñamos los derechos y nunca los deberes. Y eso es un ya, problema que en cuanto hablamos del patriotismo, ¿no? Al final la patria o el concepto patriotismo es lo que tú debes a tu país. O sea, lo que tú tienes que dar a tu país por lo que él te dio, ¿no? Y eso, claro, ese concepto está totalmente eliminado. mm, Ahora, si te fijas, el concepto que vosotros tenéis el concepto parecido, la madre patria, ¿no? La madre no era que ella te daba a ti, sino que tú tenías que dar a la madre patria el favor de haberte dado la vida, ¿no? Y eso en las sociedades occidentales está ya totalmente, digamos, obsoleto. obsoleto. Y Sí. eso nos da un problema, es decir, un problema muy grande a la hora de un conflicto de este tipo. No, bueno, espero que no haya conflictos de este tipo. Pero, ¿qué crees, Paco? En un mundo ideal, imagínate que no vivimos con los En la Tierra. presidentes que vivimos. Sí. No, Vivimos en no, otro porque planeta. yo, mira, yo a veces visualizo cosas que serían en un mundo ideal, ¿no? Porque yo Mm, creo que, bueno, tenemos que ir hacia aquello, ¿no? mm, Aunque estemos ahora en un mundo injusto, imperfecto y terrible muchas veces, pues ¿cómo debería ser eh, la conciencia del peligro de la comunidad internacional y cómo deberían, por ejemplo, mm, en el caso de Ucrania, ¿no? Que hablamos de esa, actuar todas las instituciones internacionales, desde la ONU hasta la OTAN y hasta la comunidad internacional, ¿no? Porque sabemos del memorando de Budapest, ¿no? Que estaba firmado, que está ahí, pero que no se le sacó ningún provecho. O sea, o qué sanciones deberíamos imponer a Rusia más, ¿no? ¿Cómo mm, debería actuar el mundo contra, siempre teniendo que es uno de los 5 países que están en el Consejo de Seguridad, uno de los 9 o 10 países con armas nucleares, ¿vale? Un país que pretendía tener una influencia global y la tiene, aunque es mm, súper negativa, como tú dices, el logo, ¿vale? Pero ¿cómo deberíamos? Porque no es, no es un país flojito cualquiera, ¿no? Es un país de verdad.
que Sí. puede producir daños y problemas de verdad al mundo, ¿no? Es que es muy complicado porque este país del que estamos hablando forma parte de los órganos decisores de la sanción a nivel mundial. Es decir, ¿cómo poner una sanción a nivel de la ONU cuando él tiene derecho a veto? Cuando él es uno de los países que en teoría maneja la OTAN, la ONU. Es decir, la ONU está muy limitada en ese funcionamiento porque bueno, en el Consejo de Seguridad están ellos y aparte, a nivel, digamos, de la Asamblea maneja muchos países que no tienen los valores de ese mundo ideal que tú quieres y yo desearía. Es decir, la ONU surge como una especie de sociedad en la que hay unas reglas de comportamiento internacional que tienen que ser respetadas. Una de ellas es respetar la integridad territorial de las demás naciones, ¿no? Y que el derecho a la independencia solo se asuma en procesos de, digamos, bueno, de descolonización o en procesos autorizados por las propias normas de los países, ¿no? Hay países que tienen su propio sistema de independencia. Son países federales que tienen su propia regulación de cuándo te puedas salir o no de ese estado, ¿no? Lo que pasaba en la URSS con el derecho de los estados miembros a independizarse. Y eso pasó, Ucrania se independizó porque la propia constitución de la URSS lo permitía, ¿no? Pero claro, Ucrania, al igual que España, somos estados únicos. Solo existe España y no hay un derecho a la independencia, ¿no? Y esas son reglas que hay que respetar. Las naciones son soberanas y las demás naciones tienen que respetar la integridad nacional de los países, ¿no? Entonces, cuando tú ya la regla básica de la ONU, que es el respeto por las reglas, lo incumples, y el que lo incumple es uno de los que tiene más peso en las Naciones Unidas con el apoyo o el silencio de otro país que tiene mucho apoyo, que es China, que se calla, pero él dice siempre, hay que respetar la integridad de las naciones. ¿Pero por qué lo dice? Porque él juega con su baza, que es Taiwán. Y Taiwán, como es una república rebelde, no puede independizarse. Por eso dice que hay que respetar la integridad de las naciones, por sí mismo. Es decir, porque Mm, no puede decir, no, se puede hacer lo que se quiera con las naciones, porque entonces te dirá Taiwán, espera, yo tengo derecho a esto. Entonces China, cuando dice e insiste lo de la integridad de las naciones, no lo hace pensando en en Ucrania, Ucrania. lo hace pensando en él. Al final, esta comunidad, como por desgracia no es idílica, tiene fisuras y los listos, estas naciones, juegan con esas fisuras. Se atraen a votantes que vale igual su voto que el de otro, es decir, vale en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, vale igual el voto de Ruanda que el voto de España. No, sin menospreciar a España y sin menospreciar a Ruanda, ¿me entendéis, no? Un país, un voto. Al final, tú puedes ir consiguiendo votantes en países en los que, bueno, autoritarios, países en los que necesitan ciertas cosas o lo que sea, a cambio de ayuda, a cambio de mandar mercenarios para dar seguridad al jefe del Estado, al dictador de turno, o trigo para quitar una hambruna que haya en ese país, ¿no? Al final, lo que sería idílico, que sería una sociedad de naciones que regulan el orden mundial, se convierte en un juego de apoyos. Y al final, cualquier causa es válida si tiene justo el número de apoyos necesarios. Y otras causas que son muy importantes, nadie habla de ellas porque no tienen el eco en esa asamblea. Y yo creo que por eso ya te rompo el mundo idílico, ¿no? Pero como no existe ese mundo idílico, ¿cuáles serían las sanciones, no? Pues las sanciones, a ver, las que se están intentando hacer contra Rusia, que son económicas la mayor parte de ellas, y bueno, y algunas simbólicas, ¿no? Quitarles el fútbol, quitarles de Eurovisión, bueno, eso son simbólicas y nada. Las económicas son armas de largo tiempo, es decir, esto va con mucho tiempo, tienen que ir debilitando la economía rusa con el tiempo, pero claro, no funciona porque el propio país que las crea permite que se infrinjan. Es decir, ¿cómo explicarlo? Yo no puedo comprar petróleo a Rusia, no pasa nada, se lo compro a Turquía, que se lo compró a Rusia, y Mm, tengo petróleo ruso, pero derivado de una empresa turca. Al final, Rusia va recibiendo dinero menos de lo que le correspondería. Es decir, si el mercado, el valor está a 70, él cobra 55, pero se está financiando su guerra. Hay por ahí estudios que hablan que los países de la Unión Europea, comprando petróleo a Rusia mediante intermediarios, llevamos financiando un año y medio de la guerra rusa. Lo que cuesta al día la guerra, calculado por el petróleo que le compramos, es un año y medio
Y aparte, después nosotros estamos dando dinero para que Ucrania se arme en esa guerra. Pero como necesitamos el petróleo y nuestras empresas no tienen una prohibición de comprar petróleo que proceda de Rusia, sino lo que tienen es prohibición de comprarlo a Rusia. Ya, Y entonces al final te llega un barco de la flota fantasma, que se llama así, la flota fantasma esta de los petroleros rusos, y como ahí viene con bandera de Ghana y con flota, con una empresa que suministra el petróleo de Turquía, tú estás comprando otro petróleo. Y llega aquí, ¿eh? Eso está llegando a Europa. Y claro, ese sería el mundo ideal, que nadie comprase ningún producto o que nadie vendiese productos a Rusia. Pero todos sabemos que siempre habrá un empresario que cuando le llega un pedido para Kazajistán de chips, dice, ah, bueno, pues yo se los mando a Kazajistán. Que después ya, Kazajistán te preguntas tú, ¿para qué quieres 1 millón de chips de tal modelo? Para nada, porque no son para él. Una empresa de Kazajistán se lo pasará a una empresa rusa y así están suministrando. O, Olga, cuando vimos a Kadyrov montado en un Tesla de estos un Cyberpunk, o sea, ¿cómo llegó ahí? No, Estados Unidos no se lo vendió a Chechenia, a Rusia. Se lo vendió a alguien que a su vez se lo vendió a... Por lo tanto, la verdad, si quisiéramos ser de verdad, ¿no? Tal, sería que lo que hicimos se cumpla. Y el país y la empresa española o empresa francesa o la empresa alemana que comerciase indirectamente con Rusia sabiendo que va para Rusia, fuese sancionada. Y ahí se iría cumpliendo. O, por ejemplo, lo que Estados Unidos está haciendo a día de hoy, que ya se dio cuenta que no estaban funcionando las sanciones. Y ahora está amenazando ya, y lo está haciendo a empresas chinas que comercian con drones de doble uso con Rusia. Ya hay dos empresas que están sancionadas por Estados Unidos. O Estados Unidos expulsa del SWIFT a bancos chinos que comercian con Rusia. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Sí. Si al final hay unas normas que se hicieron en los países occidentales y no cumplimos nosotros, pues hay que empezar a decir, vamos a sacar un listado y vamos a empezar a cumplir lo que nosotros hicimos, ¿no? Porque si no, Olga, es una especie de cara a la galería. Y la ya. realidad, si queremos que funcione, yo ya no te digo, Olga, nada más que se cumpla lo que Vale. está pactado. Y con eso, Pero ¿sería eficaz esto, aunque sea porque ah, yo como que no lo sé, ¿sabes? a Estas ver, sanciones siempre las han esquivado. Bueno, vale. no, Entonces, tu las esquivas, aplicación pero más caras. más caras, vale. Claro. A ver, por Porque, ejemplo, yo un conocido estuvo en Moscú hace poco, bueno, trabajando, fue una cosa de trabajo bueno, y había Coca-Cola, había cadenas de hamburgueserías, hoteles que tienen siguiendo el nombre occidental. Es decir, de alguna manera se lo están apañando para que lleguen productos sancionados. Pues eso se puede limitar. Es decir, si Kazajistán o Uzbekistán o Tayikistán o Turquía compraban 50.000 toneladas de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de tal, ¿por qué de repente compra 200.000? ya. Pues eso es fácil. Es decir, Estados Unidos tiene que decir, a ver, explícame, empresa de coches o lo que sea, ¿por qué tú antes exportabas esto y ahora exportas 5 veces más? Yo creo que eso es fácil, ¿eh? Sí, pero Y, yo creo que para un agresor como Rusia no será suficiente. O sea, no, para ellos no, Rusia pero necesita una mano dura porque no va a parar por sí sola, ¿vale? Y muchas veces las sanciones las sufre más bien el pueblo, claro, ¿no? pero ahí está el tema. Muchas No, de no, no. esas. Lo Claro. de los chips y tal, no sé. Pero No, pero teniendo a Olga, pero China, tú teniendo piensas, a China, eso sí, ahí está el problema. ahí está el tubo de escape, ¿no? No, Entonces, pero China, Olga, China tiene también, es muy inteligente. Es decir, China dice, por aquí comercio con Rusia, por aquí comercio con Occidente, ya ¿no? con Occidente. ¿Cuál gano más? Con Occidente. ¿Qué pasa si ahora Occidente empieza a decirle, pues ya que comercias con esto, pues empezamos nosotros a sancionar a empresas chinas? Es decir, eso es lo que Estados Unidos está haciendo ya. Estados Unidos ya sanciona a empresas chinas. Tiene un listado de empresas chinas sancionadas por comerciar con Rusia. Eso es el quid de la cuestión. Si China ve que gana lo mismo, no, gana más porque comercia con los dos,
seguirá comerciando con Rusia. Si ve que pierde con Occidente, dirá, espera, yo jamás Rusia me va a rentabilizar lo que pierda con Occidente. Y eso sería el momento en el que serían válidas las sanciones. Y aparte de las sanciones, es verdad que son a largo plazo. Pero tú imagínate que tú eres un ruso que te dicen que la guerra, no te preocupes, que esto sea una guerra, una operación especial, pero empiezas a tener problemas ya en cuanto a acceso a cosas que tú estás acostumbrado a tener, ¿no? Ahí empezaría el problema, porque los moscovitas y los de San Petersburgo tienen un tren de vida que es bueno. Claro, al que vive en una aldea perdida de Siberia, pues no nota mucho la diferencia, o sea, le va a dar No, igual. no, nada. Pero aquí, si te fijas, ellos tampoco quieren movilizar a la población de las dos grandes ciudades, porque quieren que vivan en su burbuja. El problema, cuando se vean obligados a coger a gente conscripta, si algún día se ven obligados, van a empezar a tener problemas que no quieren tener. Ellos no quieren tener un problema en las grandes ciudades. Y eso es la sanción va por ahí. Después lo militar es más importante. Es lógico que se estén fabricando misiles a día de hoy con chips franceses o chips estadounidenses. No. Pues eso es lo que hay que evitar completamente. Es decir, y eso sí que Sí, lo podemos evitar los occidentales. No sí, sé si pues con esto soy más negativo, pero yo creo que reformulando el mundo no es perfecto. Pero no, dentro de su perfección podemos hacer que las sanciones funcionen si realmente tú haces una norma y la haces cumplir. Punto, ya está. Lo demás vale. es un brindis al sol. Bueno, y otra pregunta. Claro, nosotros estamos sufriendo bastantes pérdidas bajas, ¿no? En esta Mm, guerra. No se dice cuántos, pero es mucho más de lo que se dice oficialmente. Y claro, en lo que ayer en un panel lo que han dicho que uno de los comandantes nuestros ha dicho que la cuestión es que no es que yo pierda, mate a 10, ¿no? Y pierda a uno, es mm. que yo mate a 10 y no pierda a ninguno, ¿vale? Entonces, o 5, ¿no? Porque Sí, sí, nosotros sí. muchas veces decimos, pues es 1 a 3, uno no es. Entonces, la cuestión no es que yo pierda a uno, es que yo no pierda a ninguno. Y las armas que recibe Ucrania muchas veces son armas de los años 90 un poco perfeccionados o tal, y siempre son insuficientes, siempre se tienen, mucha gente se queja, dice que tiene bastantes fallos técnicos, muchas veces cuando llega al campo de la batalla. No es por quejarme, ¿no? Es Mm, simplemente decir que estamos luchando en una guerra del siglo XXI, aparte de los drones y algunas cosas, muchas veces con armas del siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué armas tecnológicas podrían echarnos una mano? Podrían pues dar este vuelco y defender, digamos, mm, al ucraniano, ¿no? Al soldado ucraniano que lucha. Armas que ya tiene la civilización, pero no tenemos nosotros, yo qué sé, como el Dragonfire, el láser mm. británico y cosas así. Bueno, ahí, claro, el tema no es las armas que tú tengas, es las armas que tienen el contrario. Es decir, al final, el otro bando no tiene armas del siglo XXI tampoco. Esto hay que ir, que no estamos en un enfrentamiento entre un país con la última tecnología y otro país con una tecnología del siglo XX. No, pero tenemos que Claro. tener prevalencia. Si ellos Sí, tienen sí, 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 cinco sí, veces más soldados y sí. nosotros aquí no, y nos están destruyendo y nosotros luchamos con las manos atadas, que no podemos ni bombardear sus bases que están cerca de la Ahí frontera, está, estoy contigo. ¿vale? El Entonces, problema lo va que por ahí. estoy diciendo, Sí, sí. aparte, digo que a lo mejor, aparte de todo esto, hay armas que nos pueden sacar de este Mm, apuro, sí, no sí. solo los permisos, ¿vale? Son Mm. armas. Sí, 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 sí. A ver, en cuanto a la entrega de armas, digamos, blindados, sistemas tal, se entregaron blindados Leopard 1, que son de los años 60, los M113, que son de los años 70, el Bradley, que es del 70 también, pero modernizado, y Estados Unidos lo estaba usando hasta ahora, ¿no? Y lo sigue usando. Al final, las armas se entregan en razón a lo que tiene cada país. Es decir, España no tenemos mucho que entregar y lo que tenemos son los Leopard 2 AE, que eso no los entregamos porque los que tenemos tampoco son de la última generación, son del año 2000. Al final, Occidente tiene armas, bueno,
actualizadas. La mayor parte de los ejércitos occidentales tiene el grosso, la mayor parte de su ejército de los años 2000 o 90 modernizado. España, por ejemplo, nuestros cazas de combate, el Harrier que tenemos en los el único portaaviones que tenemos, bueno, porta aeronave, es un avión que ya está superado su vida útil. Ya está, digamos, fuera de lo que sería los reciclajes normales. El F-18 que tenemos y el Eurofighter, bueno, son aviones de cuarta generación. Es decir, armas que sean disruptivas, ¿no? Por ejemplo, un F-35 no lo vais a tener vosotros y no lo vamos a tener nosotros tampoco, España. Espero que algún día España lo tenga y vosotros también, pero a día de hoy no os lo va a entregar nadie. Por lo tanto, no hay que ir a lo más disruptivo, sino algo que desde mi punto de vista, en cuanto a combate, sea un poco superior en calidad al enemigo. Y eso lo tenéis. Es decir, entre un Abrams y un T-80, el Abrams es mejor. ¿Qué pasa? Que os dieron pocos Abrams. El tema va por ahí. Es decir, 30, claro, treinta si y os dan uno. sí, van a llegar ahora los de Australia, pero Estados Unidos perfectamente puede Joder, dar los 100 en un día, porque tiene 2000 en Arizona, en un almacén, ¿no? Es decir, el problema va por ahí, va en cantidad, ¿vale? Y es verdad que os dan productos obsoletos. Es decir, por ejemplo, los sistemas antiaéreos no se están dando el España os dio el Hawk, porque tampoco tenemos mucho más. Tenemos el Hawk y dos baterías Patriot. Una está en Turquía y otra en España. Es decir, los países están muy limitados. Pero claro, lo que os dan, eh, en comparación a lo mejor el Spike, que es el nuevo sistema anticarro que tiene Israel, Estados Unidos y también tenemos España, algún país más, es lo último que hay. Os dan los Javelin, que son mucho mejor que cualquier producto que haya en Rusia. El Spike sería mejor, sin duda ninguna. Pero eso no haría tampoco cambiar mucho la guerra. Yo creo que lo que tenéis que hacer, o lo que tendría que hacer Occidente, es permitiros usar armas de largo alcance, porque el problema que hay en esta guerra, que se está alargando mucho, es una guerra de desgaste. Tú no puedes sacrificar muchos soldados y para eso, en el campo de batalla, Ucrania no lo está haciendo mal con los drones. El dron de fabricación ucraniana permite tener una independencia táctica y de hecho el invierno pasado Ucrania, desde mi punto de vista, sobrevivió gracias a los drones, cabrón. porque Europa no entregó la artillería, porque había un debate en la Unión Europea si sí o si no. Estados Unidos promete 60.000 millones y solo llega el 10% a día de hoy. Esos 60.000, solo el 10%. Por lo tanto, hace falta que llegue más munición de artillería. Pero la artillería clásica es menos eficaz que un dron. Es decir, un dron tiene un tiro, casi aseguras el objetivo, ¿no? La artillería no, tú tienes que disparar mucho, pero hace falta artillería. Es decir, la artillería hace falta Hace porque en falta escena, todo, claro, hasta toda, sí, 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 minas, sí. minas, Mortero, o sea, todo. sí, sí. Estamos faltos de todas las cosas y la gente muchas veces, algún analista militar dice, es que los drones no es una solución, es un medio más, una Es- herramienta más, pero lo que necesitamos ahora mismo es antiinfantería, todo lo que nos mm, ayude, sí, ¿vale? sí. Artillería, o sea, a morteros y lanzaminas y todos esos sistemas que no tenemos. O sea, con drones no se suplen. No, 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 Con porque drones se Claro. remedian un poco, pero no se suplen. Y la gente a veces flipa diciendo, bueno, tenéis 1 millón de drones, pero no tenemos, o sea, no es lo mismo 1 millón de drones que los proyectiles, que los mm, disparas y cubres no, una y superficie Rusia, claro. importante. Ahí está la superficie. Rusia aprendió que actuando en dispersión, atacando en motos o atacando corriendo, logran dispersión. Pueden dispersar 10 hombres en una Mm, distancia en la que un dron no les hace daño. Tienen que mm, ser 10 drones contra cada uno de los infantes. Cosa que con una descarga de artillería, eso lo barrías en un fuego, ¿no? Eso es cierto. Y por eso es importante que sigan entregando. Por eso digo que no es tan importante las armas disruptivas supermodernas, ¿no? En este caso, hace falta armas. Así me entendéis lo que quiero decir con mm. esto. Pero al final no hace falta un 1000 Excalibur, que está muy bien, pero hace falta más 10.000 obuses de 155 milímetros ordinarios, porque no los tiene Ucrania. Es verdad que
Antes había como 10 disparos de artillería rusos por cada uno ucraniano. Ahora, según algunas cifras, ya están 3 disparos de rusos por uno ucraniano. Eso tiene dos causas. Primero, que Ucrania aumentó su capacidad de artillería y Rusia la está perdiendo. Rusia la pierde porque una cosa Hemos es tener... destruido muchos almacenes y yo creo que es temporal. O sea, Rusia tiene esos proyectiles que le llegarán. Sí, sí. No, eso sí, pero ten en cuenta que cuando ves, por ejemplo, Perpetua, hay muchas tablas de destrucción de artillería. Tú ves Ah, en sí, 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 Perpetua, sí, 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 hay sí, en sí. las columnas artillería. Eso tiene una explicación. Primero, Rusia al principio de la guerra utilizaba la artillería más de largo alcance. Eso permitía pues, actuar fuera de la zona de peligro. Los drones ucranianos no llegaban a los 30 kilómetros donde disparaba la artillería. Cuando Ucrania genera drones de mayor alcance, ya empieza a poner en peligro los buses de largo alcance. ¿Qué pasa? Que Rusia empieza a sacar de las campas artillería de 120 milímetros y esa tiene un alcance de 10 kilómetros. Ahí ya está bajo el fuego de los drones ucranianos y de la artillería de contrabatería. Y al final eso va haciendo que Rusia vaya desgastando cada vez más artillería, se va viendo que va perdiendo artillería. Pero aparte se produce otra cosa. 2 años de guerra produce desgaste. En las piezas de artillería, la boca Los del cañones. cañón se estropea, ya no funciona. Y Rusia está perdiendo esa capacidad. Por eso, no solamente es un tema de munición, es un tema de bocas de disparo. Mm. Y cuando te fijas en Perpetua, en los análisis de las piezas de artillería, casi todas son de pequeño calibre ya. Estamos hablando de artillería de táctica, es decir, a nivel casi de batallón, no Mm. de división, que era lo que había al principio de la guerra, que eso te permitía unas cadencias de fuego impresionantes porque no había forma de atacarla. Ahora, Ucrania tiene capacidad de atacar la artillería y por eso va menguando. Aparte, cuando atacas un almacén, le quitas logística para un mes de munición. Pero Mm. Rusia tiene a Corea del Norte que tiene mucho suministro de artillería. Es decir, Corea del Norte lleva toda su vida, en vez de dar comida a su pueblo, haciendo munición, ¿no? Pues ahí es un lado. Por otro lado, la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué armas podrían cambiar el curso de la guerra? Yo creo en más cantidad que productos nuevos. Es decir, el F-16 para Ucrania le viene bien, pero no 9 F-16. Si le dan 100, puede hacer algo. Pero 100 con configuración también de ataque a tierra, porque la que tiene ahora es Mm. solo aire-aire. Porque no sé si lo visteis, pero los F-16 tienen configuración para defender de los ataques aéreos. De los misiles, sí, sí. Claro. Lo, Sí, sí, lo que os entendemos dieron es, que... claro, lo que os dieron es una batería antiaérea móvil. Es decir, Mm. en vez de daros un Patriot, os dan F-16 para que paren los misiles y los aviones rusos, pero no para que ataquen, que eso Mm. sería otra fase. Y por ejemplo, ayer salió lo de Zelensky que había pedido en secreto en los Los tres Tomahawks. los Ujú, Tomahawk. Claro, eso mm, sí sería un arma que cambiase un poco el curso, porque haría un castigo a la logística en los Urales incluso. Pero ujú, claro, eso es una línea roja que Estados Unidos por ahora no lo va a dar. El Tomahawk, digo, ¿eh? Otra cosa es que permita usar los Atacams en la zona más cercana. Y eso ya haría un duro golpe. Hay como según el ISW, 100 objetivos en la zona de alcance de los atacantes. Con que os diesen ese arma para usar ahí, ya sería un avance, porque vosotros podríais reservar vuestros drones de largo alcance para esos objetivos más allá de la zona de los atacantes. Es decir, si Estados Unidos os permite, con lo que tenéis, atacar territorio ruso, lo que vosotros fabricáis os valdría para ir más allá. Es decir, que al final sí que valdría para destruir un poco la infraestructura rusa con la que os ataca. Porque no hay que olvidar, es decir, si un avión bombardea a Kiev, no es el avión el culpable, es el lugar donde sale el avión. ya. Es decir, el objetivo de destruir es Las dos cosas, Paco, las no, dos cosas. sí, sí, pero Y el el avión... piloto también. No, no, eso sí, no, el avión hay que subirlo, claro. Pero el avión, si no tiene aeropuerto, no puede despegar. No, lo que os quiero decir con esto es que no es destruir solamente el avión, es destruir el aeropuerto. Mm. A ver si me expliqué mal. Es decir, el Sí, 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 objetivo, sí, sí. y Por de hecho supuesto, Rusia, y la claro, fábrica que produce claro, y la aviones munición, no, y, no, claro, claro, y claro. Sí, sí, munición y todo esto. claro. Nosotros, yo creo que Ucrania está haciendo lo que puede, ¿no? Mandamos drones a todas partes, que de No, no, lo que repente, puede y lo que es increíble. O sea, sí, que... sí, porque de repente la fábrica de alcohol, eso es el duro durísimo para los rusos, ¿no? Pero es Bueno, pero sabemos que es que combustible. alcohol para otros objetivos. Para otros fines, ¿no? Pero también la Sí, fábrica sí, sí, de sí. la maquinaria pesada, ya no sé qué no Sí, historia, sí. o de las ópticas, o del
o sea, los O la chips y todo refinería eso con la que exportan el diésel o hacen el diésel para los carros de combate. Es decir, también. todo, todo. O sea, Eso para mí o sería lo sea, esencial. Es decir, pero claro, no es lo mismo atacar este objetivo con un dron que sí, que provoca un incendio, pero que se puede remediar en algún momento si no es que das en un reactor y todo se incendia, ¿no? Entonces son daños pequeños que a veces paran la fábrica, que algunas han parado, pero en otras pues son un percance, ¿vale? Y pudiendo hacerlo con un ATACMS, esto, sí, esto sí, sí, sería sí. una destrucción de verdad. Eso es olvidarnos ya de esta fábrica para siempre, que es lo que quiere Ucrania, que Ujú. Rusia no pueda. O sea, es hambre para hoy, pan para mañana. O sea, no, Sí, bueno, sí. al revés, ¿no? No, no, coincido Entonces, contigo, coincido quitarles contigo el pan 100%. para mañana, ¿no? Sí, 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 Y sí. Eso sería lo ideal, pero desde Estados Unidos yo creo que lo que no quieren es debilitar demasiado a Rusia. Esto, a ver, esto es desde el punto de vista ucraniano es inentendible, pero Estados Unidos no quiere que Rusia pierda la guerra, pero tampoco quiere que Ucrania pierda la guerra. ¿Cómo explicarlo de una manera? O sea, no quiere que Rusia gane la guerra, pero no quiere que Ucrania pierda la guerra. Es decir, ¿cómo explicarlo? Es que no, a ver no, si me si estoy liando, si lo me estamos estoy liando un viendo, poco. Paco, si Lo estamos. que quieren es que Rusia se desgaste, que Rusia no logre su objetivo, pero no que se desmorone. Y ellos saben que poder atacar con Tomahawk las fábricas haría que hubiese una crisis interna en el país. Y eso no lo quieren. Por eso quieren ir, van como diciendo, un poquitín por aquí, te doy un poco por acá. Ahora que viene esto, te doy esto por aquí. Ahora que vienen los norcoreanos, a ver qué pasa. Pero no sé, es decir, por ejemplo, yo que los norcoreanos vengan aquí, analizando desde fuera, es un salto gradual. Es decir, porque ahora vienen 12.000 pero si mañana vienen 100.000 como dice mi amigo José 100.000. María, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Claro, pues no hace Bueno, nada, aquí pues nuestra esperanza es Corea del Sur, que nos sí, dé un que os dé poquito de armas y armas. tal, sí, sí, sí. Sí, entonces nosotros nuestra esperanza no es por los Estados Unidos, que ya vemos que no tiran Ujú. más de lo que ya han dicho, ¿no? Sí, sí. Pero otros países como este nos podría echar una A mano. ver, Corea del Sur es el sexto fabricante del mundo, si no recuerdo mal. Sí, quinto, y Quinto, dicen que ¿no? va para cuarto. Sí, sí. Pero Eh, tiene muchas armas eh, bien pensadas, ¿no? y de calidad, En, sí, sí, en sí, sí. su guerra de proximidad, o sea, una guerra Ujú. que llevamos nosotros. Sí, sí. Y que por desgracia se parece mucho porque llegará un momento que puede que la solución que propongan los países sea una especie de armisticio, una línea de alto el fuego, que esté ahí anquilosada durante décadas o no. Es decir, eso ya sería para hablar otro día y tal, pero hay que recordar que Corea del Norte y Corea del Sur todavía están en guerra. Sí, sí. No, no hay una firma de paz. No han firmado No, la paz. está en un armisticio, por eso, claro, para ellos esto se puede convertir en una especie de campo de batalla proxy, hacia alejado. Por un lado unos y por otro lado otros. Y para vosotros, bueno, vendría bien porque, bueno, también después, claro, simbólicamente, si, 12.000 norcoreanos suena mucho, son 12.000, pero al nivel de bajas que tiene esta guerra, son 12 días de combate. Ya, Rusia tiene 1.000 bajas diarias. No, 1.000 bajas no son muertos, son heridos y gente que no puede volver a combatir durante un tiempo. Entonces, es simbólico porque el problema es que venga más, ¿no? Y ahí está el problema. Si no pasa nada y el Kim Jong-il ve que esto es un chollo porque le dan 2.000 dólares por cada uno de los hombres que manda, él hace caja. Es decir, porque ¿cuánto cobrará cada soldado que viene de Corea del Norte? A lo mejor con 10 dólares o 15 es feliz. Tampoco puede quejarse porque si no meten a su familia en un campo de reeducación. mm, Y si él deserta, sabes que hay un castigo, que es el castigo generacional. Se castiga a toda su familia por el delito que hace uno de sus miembros. ya. Entonces, irá a la cárcel toda su familia por si él deserta. Y claro, eso lo saben muy bien y es el problema que tenéis. También es verdad que pese a eso, hay coreanos del norte que desertaron. Y Corea del Sur quiere mandar unidades para intentar convencer a los norcoreanos que deserten. Y Sí, eso sería un gran contra salto, ¿ves? propaganda. Claro, Sí, claro. muchos de ellos a lo mejor han venido a esta guerra Claro, para claro. poder desertar. También es ¿no? Para Mira, poder eso, huir a eso Europa. en nuestra guerra civil, sabéis que España hubo una guerra civil, ¿no? Sí, Y hubo gente que sobrevivió a la guerra civil del bando republicano, que perdedor,
y se alistaron en la División Azul, que fue una unidad de voluntarios que mandó el ejército de Franco, el ejército vencedor, a ayudar a Hitler en Rusia, ¿no? Y hubo gente republicana que se unió para, digamos, bueno, caer bien al nuevo régimen, ¿no? Digamos, teóricamente digo, yo me apunto a estos porque yo no soy del otro bando, yo siempre fui de los vuestros y quiero lavarme la imagen. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron a Rusia, desertaron y pasaron para el lado republicano, porque ellos eran republicanos de verdad y solo aprovecharon el viaje para ir Mm. hasta allí. Es decir, lo digo que pasó en Sí, sí. España porque no va a pasar en Corea. Claro, a Ah, ver, no eran todos, bueno, es decir, de 15.000 pueden ser 10, pero no. puede ser perfectamente. Yo voy voluntario aquí, Ya, ya. el objetivo, pero Sí, bueno. sí. Puede A ver, pasar. Y, eh, Paco, ¿qué crees? ¿Qué tipo de guerra más podemos... porque nosotros queremos detonar a Rusia, ¿no? Sabemos que los Estados Unidos no quiere que se desmorone. Nosotros queremos que desmorone. O sea, necesitamos que se desmorone. Todos los vecinos de Rusia lo necesitamos. Porque Rusia, si descompone y se empieza a dedicar a sus problemas, deja de mm, fastidiar a los demás. Entonces, la filosofía es esto, vamos a crearle a Rusia problemas suficientes. Bueno, nosotros esperamos mm. un meteorito, ¿no? Pero no llega, lleva ya años muy, muy rezando por él, pero no llega. ¿Qué podemos hacer? Por ¿Cómo ejemplo, podemos detonar? ¿No? Porque, vale, ahora tenemos ahí unos conflictos étnicos entre el Daguestán y mm, Chechenia, ¿no? Pero a nivel del país a lo mejor todavía no son insignificantes, pero si progresan, es un país lleno de odio, ¿vale? mm, Entonces, ellos han estado con su propaganda también lleno de odio contra el Occidente, ¿no? mm. Que ellas están como cargados de odio y lo canalizan tanto contra Ucrania, Mm. ¿no? Porque ya han No, dicho Ucrania los es, nazis Ucrania es el símbolo de ese mal. de ese mal, ¿no? Mm, Cómo lo canalizan entre sí, porque un checheno odia a un ruso, ¿no? mm. Por la guerra que le han hecho en los años 90 y finales, principios de 2000. Entonces, eh, mm, ¿cómo hacer que aquello explote, ¿no? A ver, Hackearle cosas, claro, sí, sí. seguir provocando ese tipo de tensiones, porque también hubo una cosa anti-gitanos en una ciudad que han matado a una taxista y han quemado todas las casas de los gitanos que hay. Eh, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero ser malvada, pero yo entiendo que no podemos hacer una guerra convencional, ¿no? Tenemos que Mm, hacer esa misma guerra pérfida que ellos nos están haciendo nosotros. Y desde mm. hace mucho tiempo, antes de que nos dimos cuenta que estaban haciendo esa guerra, ¿no? Claro, Entonces, el problema, claro, que ese tipo de guerra puede llevar también a que otros dejen de apoyar. Es decir, exacto, claro, exacto. Estados Unidos no le Pero gustaría que, por ejemplo, Pero no, sí, no sí. vamos a hacerlo a escondidas, sin pensar en los otros que nos dejen de apoyar. Vamos a hacer como que es algo suyo, ¿no? No, sí, sí, una operación, digamos, una Una operación operación especial. especial Sí, 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 sí. con bandera falsa, ¿vale? Sí, sí. No, eso, a ver, eso en Uno la guerra como siempre se hizo. Sí. no va a salir dudando y va a decir, mira, lo he hecho yo. Bueno, a lo mejor luego lo harán con lo que le gusta, ¿no? Pero Ujú. en principio que sea una cosa off the record, como Sí, digo. sí. A ver, en la historia nos vamos a que todas las naciones que tuvieron un enfrentamiento con otro, lo que hacen es apoyar la disidencia interna de esa nación. Es decir, tú puedes apoyar grupos rebeldes, Ujú, armar una guerrilla, eso se hizo siempre. ¿Vale? ¿Qué problema hay en este enfrentamiento? Que Occidente tiene un enemigo común con Rusia, que es el islamismo radical, ¿no? ujú, Y que es la mayor amenaza que tiene Rusia. En Rusia, la amenaza interna más grande que tiene es el yihadismo. Entonces, claro, una forma de debilitar sería fomentar eso. Pero ¿qué pasa? Que Occidente no, nunca verá bien que vosotros apoyéis a un grupo yihadista porque en el fondo es enemigo nuestro también. Eh, Quiero explicarlo porque esto es importante. Es decir, una cosa es fomentar el independentismo de los buriatos o un grupo disidente buriato que un grupo islamista checheno. Que eso serían, ya de por sí van funcionando, es decir, estos actúan ya de por sí y como buen cáncer, que para mí es un cáncer el islamismo, eh,
se propagan más fácil en un cuerpo debilitado. Es decir, Rusia está debilitada y ya vimos lo que hicieron en un ataque en Moscú, lo que hacen en otros sitios, porque ellos ya de por sí lo están haciendo. Vosotros no podéis ayudar a esa gente porque si no, esa mancha la va a usar los prorrusos para decir que vosotros sois terroristas islamistas, ¿no? Por lo tanto, ahí no. No tocar esa baza de apoyo a los que funcionarían seguro, porque ya van a funcionar por sí. Es decir, estos ya, el ISIS-K va a funcionar ya porque está funcionando. Por lo tanto, eso, olvidarlo. Y hay la disidencia interna de otro tipo. Por ejemplo, acciones especiales que afecten a infraestructuras que generen cierto malestar social. Por ejemplo, pues ir cortando la línea de ferrocarril para que no haya Mm. llegada de ciertos suministros a las fábricas y se paralice un producto. Que empiezan a haber carencias en los supermercados de ciertos productos. Eso puede generar desafección. Decir, mira, esto ya no es lo que nos vendéis, ya tengo un problema. O un corte, yo qué sé, de suministro de internet, o cortes hackers o lo que sea. Eh, pero sin pasarse, porque si vamos a la política de terror, ¿no? Vamos a atacar infraestructuras civiles, vamos a atacar casas, ¿no? No, no, no me No, 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 refería no, a no, no, esto. no, no, me refiero que eso generaría una respuesta de unión de los rusos, como de los ucranianos. Es decir, hasta cierto punto las sociedades, cuando se ven agredidas internamente, tienen una respuesta, ¿me entiendes? Que es o romperse o unirse más. Entonces, claro, vosotros como tenéis que intentar hacer lo que desuna y no lo que una. Y que lo que desuna es jugar, por ejemplo, apoyando minorías que se ven ahora mismo muy abusadas, ¿no? Por ejemplo. Los buriatos, ¿no? Ya no quedan casi buriatos porque los usaron de carne en cañón. Pues No. esos tal. O kazajos, o uzbecos, o tayikos, o lo que sea. Es decir, ir intentando apoyar a grupos que tengan cierta queja contra el sistema. Pero después también va apoyaros, como estáis haciendo, con los rusos que están en contra de Putin. Que esos hay muchos, la Rusia libre, esa Rusia unida, que luchan con vosotros, Paco, no pero creemos en esto. No no, pero están existen ahí en los Ucrania. rusos buenos para nosotros. Hay muy pocos, No, ¿vale? son muy pocos, es decir, los que Es están muy luchando en pocos Ucrania. y no valen un duro, no valen un duro porque no es una oposición. Es una cosa dispersa y da vergüenza verlos, ¿sabes? Porque cada vez dicen dónde acaba un ruso. Cuando le preguntas de quién es el Crimea y acaba. No pueden ni articularlo, ¿no? Ahora Mm. están pedaleando a la Navalna y ya no consigue decirlo. O sea, y además ha dado una entrevista hace poco que se ha descubierto que cuando le preguntan si hay que ayudar a Ucrania con armas, pues la tía empieza a titubear y decir, bueno, Mm. no es todo tan blanco y negro, como que no es blanco y Claro, negro. pues entonces hay un problema mayor, es decir, no hay forma de O sea, romperlo no hay por ahí. forma, o sea, no No, hay, o sea, digas, no hay forma. este es un opositor que pueda hacer algo, no, no, Mm. que no hay esas figuras. Claro, pero la otra Entonces, tampoco le porque, queremos. claro, Y el occidente son- quiere ver, ¿no? Quiere ver mm, un ruso bueno y decir, bueno, en el caso de que caiga el régimen de Putin, pues este podría ser. No existe, ¿no? mm. Y no nos engañemos, porque ¿por qué Navalna no quiere articular esas cosas? Porque ella sabe que el pueblo apoya esa guerra y apoya en su mayoría aplastante, Paco. No es unas personas que apoyan esta No, no, guerra. por eso te digo que es complicado Eso es el porque, problema. Y entonces porque el que es son difícil romperlos. opositores saben que si ellos dicen no a la guerra, no a esto, no es, ya automáticamente se marginan a 10% de Mm. la población a lo mejor. Y este 10% está callada. Entonces, no existe oposición en el concepto occidental en Rusia. Fue Mm. asesinada durante años y aplastada. No, no, sí, coincido contigo. O sea, por eso veo que tampoco existe la oposición que sea fácilmente, digamos, a ver, gente que se enfrente a Rusia ya se están enfrentando, que son los islamistas. Pero vosotros corréis un riesgo si os apoyáis en ellos. Por lo tanto, hay que ir a lo que estáis haciendo, que son grupos, bueno, operaciones especiales, ¿no? Que entran por ahí, destruyen cosas, eh, pero teniendo en cuenta que cuanto la sociedad rusa como es, lo que sufran en su, digamos, estilo de vida, puede que no sirva para romper el país. No, no, no. Claro, sirva Sabemos. para unirlos más. Sí, sí, que Que es, claro. es el Sí, sí, tema sí. difícil, claro, porque, a ver, tú eso en Occidente, tú empiezas a bombardear.
no qué sé, las cuentas de Telegram rusa con vídeos de soldados estadounidenses muriendo en Afganistán y tú logras que haya protestas para marchar de Afganistán. Pero tú eso lo haces con cuentas rusas y lo que estás logrando es que hay que aguantar más. Mm. Porque la mentalidad es que es muy distinta a lo que nosotros concebimos como normal. También es verdad que ahí funciona una cosa que tú lo sabrás el nombre en ruso o en ucraniano, que es como aceptar lo que piense el gobierno, ¿no? Y vivir en tu pensamiento distinto, que era algo típico de los soviéticos, ¿no? Es decir, vivían, Como "Ah, qué bien todo esto. Sí, disidencia así un poco interna, o interna. sea, de ti, pero de ti solo, es decir, lo piensas, pero no lo dices a nadie, ¿Cómo lo dices? porque estás en un mundo en el que todo el mundo crees que piensa lo correcto, que es Diferente. ese pensamiento que es el del gobierno. Por lo tanto, por ese lado, yo creo que lo que tenéis que hacer es debilitar la industria económica rusa, pero no teniendo en cuenta que sea para hundir la moral rusa, sino para que debilite lo que os hacen a vosotros. Es decir, no atacar una fábrica, a ver si me entiendes, de comida, de yogures, porque Pero no afectaría. atacamos. Todavía No, 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 solo, no, solo no tenéis alcohol, pero capacidad, a no, lo no, claro. mejor ya es No, pero yo creo que en el en la alcohol. cabeza de un ruso nos Sí, han sí, sí, hecho sí. lo peor. Han Sí, pero no, intentado. pero lo de alcohol es porque se usa para destilación de explosivos y tal. Ya, pero ya sabes que Rusia Sí, sin sí, sí, alcohol sí. es otro Ah, país. sí, 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 Así sí. que Sí, sí. Eso les ahí, afecta a la moral seguro. sí, 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 Pero, esto es, dicen, esos sí, sí, cabrones que nos han bombardeado. Pues pero lo único veo de que les salva un poco de su triste realidad, ¿no? Esto del alcohol. mira, hay un tema que es hacer cosas parecidas a lo de Kursk. ¿Eh? El Kursk fue un éxito, sigue siendo todavía operativamente un Mm, éxito porque sirve de baza ante una negociación o de baza también para sacar tropas de otro lugar, ¿no? Pues seguir haciendo cosas de esas, es decir, pues, Kursk está tal, pues meto más hombres en otro lado para volver a hacer que me manden tropas a ese lugar y que los rusos digan, come, ya estamos dos sitios de nuestro país ocupados por Ucrania. Y eso al final obligará a sacar tropas del Donbass. Pero Ucrania, claro, tampoco quiere perder tropas del Donbass y no tiene muchas en reserva. Ahora estaban hablando ya de esos mm, 180.000 movilizados, que se van a crear nuevas brigadas. Pues a lo mejor alguna de esas brigadas sirva para entrar por Briansk o mm. por Sumi y coger un territorio allí en pequeñito para que vuelvan a sentirse invadidos, ¿no? Y eso vaya afectando un poco a la moral, porque si te fijas, no hubo un gran crecimiento de los voluntarios en Rusia tras ser invadidos Kursk. Es Mm, decir, si son tan nacionalistas, tendría que haber habido colas en mm. las oficinas de reclutamiento en Moscú porque les invadieron y no hubo. Porque ya, ¿cómo explicarlo? Los patriotas rusos ya murieron. Y también los ucranianos, No, no, sí, 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 sí. Sí, sí. Pero ¿sabes? Eso es el Ucrania, problema. claro. Pero no, Eso es no, el pero Ucrania problema, tiene, Paco, que todo el mundo pero que quería luchar ya está en la guerra. sí, sí. Pero También en Ucrania tiene Ucrania. una obligación, que es que tiene la obligación de reclutar a todo el mundo. Sí, sí, Claro, sí, lo es, pero la calidad del personal y la motivación no es la misma. sí, sí. No, no, eso Mm, seguro. claro. Pero bueno, por desgracia o por suerte, al final yo creo que no es lo mismo que te llamen a filas por defender tu territorio que por atacar el de otro. Por supuesto, por Y ahí supuesto. sí que la persona conscripta, el chavalín de 25 años o 26 que le llamen a filas, aunque no quiera, cuando tenga que luchar por sobrevivir, va a hacerlo. Y Mm. sobre todo cuando sea por defender su casa. Otra cosa es que te hagan lo mismo para atacar la casa de otro, ¿no? Y que Mm. tú Pero, pienses que no pero sea de verdad. ellos no van por defender su casa. Desde los primeros meses, No, no, ellos no, nunca. No, tú no. lo sabes, van por dinero. O sea, van para ganar dinero. O sea, no es algo de patriotismo. A lo mejor varios meses, pues sí que había, No, al pero principio iban voluntarios. Yo creo que sí, al principio sí, porque no pagaban más. no Empezaron pagaban, ah, sí, pero ya cuando empezó lo de Prigozhin a contratar sí, sí. en las cárceles, ahí ya estaban con déficit y ya Mm, era sí, el sí, primer año de la sí, guerra, sí. ¿no? No, Final del año y las 22. cárceles era pagando poco, porque era por quitar condena, Sí, claro. Sí, casi sí, nada, ¿no? sí, Y sí. han Y ahora vaciado todas pagan las mucho. cárceles. Ahora son 3.000 euros al mes, que eso es mucho dinero en Rusia. Y $30.000 de entrada en De entrada, algunos sí, sí, sitios, sí, sí. ¿sabes? Bueno, Entonces, para 30.000 en una Moscú o más, familia ¿eh? que vive en la miseria es mucho dinero, ¿sabes? Entonces, ahí las madres o las mujeres mandan a sus maridos a Sí, esto, sí. porque es una forma de sobrevivencia, de subir un poco su nivel
de ingresos, Sí, sí. porque nunca han podido ganar, a no ser que sea vendiendo riñones por ahí, este dinero, ¿vale? No, y después, si Y muere, a lo mejor el marido le aporta más con la pensión de claro, viudedad que con lo que. Sí, sí, no, eso es, siendo que estoy contigo. O esto, sea, a ver, por desgracia, eso es así. Pero Ucrania tiene que pensar en que tiene que hacer las cosas por defender su integridad, que es distinto, ¿vale? O sea, no, sí. yo ayer con una amiga, bueno, como un anfisa, y decía, no, Ucrania no puede entrar a que tiene que pagar más a sus soldados. No, lo que tiene que convencer a sus soldados, a sus jóvenes, es que tienen que hacerlo por sobrevivir. Pero no es No, no es así. fácil, no, no, no es fácil, ya, ya, No es fácil porque aquí tenemos a la gente que se enriquece con la guerra, ya, ya, a la sí, sí. gente que se compra cosas y la gente lo ve. Entonces dice, si yo Sí, sí. voy a la trinchera a morir, Por mientras que este, sí, este sí, diputado esté cobrando, esté sobornándose. Entonces sí. estamos bastante desmoralizados con el gobierno. O sea, el gobierno este mm, no va a poder ya, ¿cómo se dice? No legitimar, convencer, como tú dices. Mm, sí, sí, sí. No, 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 no es muy tiene complicado. esa, ha perdido esa credibilidad, no ha construido esa campaña desde el inicio, que estamos todos contra el enemigo y nos involucramos todos y lo damos todo. Es lo que debería haber, Mm, ¿vale? Desde el principio. Y no lo hay, y no lo ven. Por eso, claro que la gente dice, yo ya hago suficiente con esto, hago suficiente con lo mm. otro, pero no es suficiente, Claro, no es ¿no? suficiente. No. Una La guerra que se guerra va a mañana, alargar. Y una guerra que claro, se va a alargar, que no va a acabar mañana. sí. Y otra cosita, Paco, porque yo ya te estoy distrayendo mucho. Ver, la cosa a nivel personal, ¿no? Porque a mí muchos suscriptores me preguntan, ¿qué puedo hacer yo por Ucrania? ¿Vale? Estando en algún país fuera, no estando no yendo a la guerra, ¿no? Digamos, sin combatir. ¿Qué mensaje podemos mandar a la gente que quiere apoyar a Ucrania, pero no sabe Mm. las Ah, vías de mm. cómo hacerlo? Yo, por Ay, ejemplo, a veces hago campañas de recaudación eh, para tal o cual cosa, ¿no? Pero tal vez tú tengas otra forma y yo, claro, siempre ya saber que una persona es pro-ucraniana y que en su vida cotidiana siempre muestra su posición, para mí es muy importante, ¿no? Y yo hasta pido que si alguien no puede hacer nada, pues que recen, que es energía, que nos va a ayudar de alguna forma. mm. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo acabas de decir. Es decir, yo creo que empecé el programa diciendo que los políticos occidentales dependen de la opinión pública. Es decir, dependen de cosas que estén de moda o en el candelero, es decir, cosas que dan rédito, ¿no? Al final, yo no conozco ninguna red de financiación, que hay gente, por ejemplo, Olga, que tú financiáis una camioneta, un dron. Mm, No, yo no estoy metido en ningún grupo de esos, yo conozco gente, pero lo que yo sí que creo que hay un campo de batalla, que es el campo de batalla del relato, ¿no? Ese relato que tiene mucho más éxito el relato ruso que el mm. relato ucraniano. Hay un campo de batalla en el que lleváis perdido, digamos, la campaña, que es el Paco, ni Internet. hemos luchado en este campo, Ya, ya, te ya, digo ya, sí, sí, más. sí, 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 Hemos pasado años sin siquiera pensar que este campo existe y los sí, sí, rusos ya han minado todo. sí, sí. No, lo sé perfectamente porque yo si en vez de ser pro-ucraniano hubiese sido pro-ruso, tendría ahora mismo 1 millón de seguidores. Mm, Porque sí, sí, Rusia sí. financia con bots, te manda gente que te hace automáticamente seguidores. Entonces, cuando tú tienes muchos seguidores, otro dice, ah, mira, este debe ser muy bueno, que tiene muchos seguidores. Al final, eso es una guerra en la que hay un campo de batalla que es el relato, ¿no? Y al final, la gente que cree que Ucrania tiene que defenderse, tiene derecho a su existencia como nación, porque aquí estamos hablando de eso, ¿eh? No estamos hablando de que sea una parte del territorio. Si Rusia gana, quiere ganar todo y lucha por todo. Es decir, ya hay cada vez más claro, por lo menos un mapa con el Dnieper como separación de los dos territorios, ¿no? O el que salió Medvedev, ¿no? Con el mapa dividido, parte rusa, parte cedida a Rumanía, a Polonia y una pequeña ciudad que sería Kiev, que eso sería Ucrania. Ese es el deseo que ellos tienen. Otra cosa es que quieran llegar, ¿no? Pero ese relato es un campo de batalla en el que sí que podemos participar todos. Es decir, si tú crees que Ucrania tiene razón, pues ayuda a los canales que digan esto. No,
no digo ayudar económicamente, digo dar a me mm, sí, gusta, compartir, mm, para que llegue a más gente, porque los rusos llegan ya de facto, es decir, tienen unas cuentas ahí en YouTube muy potentes, periodistas, militares también. Hay un informe que sacó un think tank vuestro, ucraniano, que se llama Soldados de Juguete, Toy Soldiers, en el que mm, habla de generales OTAN que son prorrusos y jubilados tienen un discurso completamente mm, prorruso. mm, Eso está en medios de comunicación, están saliendo en televisiones, están saliendo en periódicos. Y eso es algo que no hace Ucrania. Ucrania no tiene ese campo de batalla. Y ahí sí que podemos todos los que defendemos a Ucrania, pero en el fondo defendemos también a Occidente, claro, defendemos el modo de vida de la Unión Europea, defendemos nuestra economía, nuestra cultura, nuestra libertad. De pensar lo que pensemos. Yo a lo mejor en mi vida soy más conservador que lo que defiende mi estilo de vida occidental, pero yo creo en la libertad, en que yo haga esto y mi vecino haga lo que quiera. Y eso es lo que tenemos que hacer los que creemos en la causa ucraniana, luchar en el campo de batalla que todos tenemos, que es el relato. Es decir, cuando alguien diga, no, es que Rusia se ve amenazada por la OTAN, y dice, pues di tú, ¿por qué no atacaron a Suecia y a Finlandia? Porque también están en la OTAN. Es decir, hay muchas cosas que luchar y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, estar en ese campo de batalla y que no se deje de hablar de Ucrania. mm, Porque el día que en Occidente se deje de hablar de Ucrania, Ucrania no tiene ayudas. Porque no, cuando un político español, o un político francés, o un político estadounidense va a mirar quién le va a votar, dice, ¿esto en qué puesto está en de las preocupaciones de mi votante? ya, ¿En este? Pues no hay mm, dinero. mm, ¿Está aquí? Hay dinero. mm, Yo creo que eso sería lo que tenemos que hacer lo nosotros. importante. Mantener el relato, mantener un poquito Sí, sí. el O, tema o, vivo o y contrarrelatar, contar la realidad. Es decir, que mm, si alguien te dice que murieron 17.000 personas por los bombardeos ucranianos en el Donbass en el 2014 a 2022, decir que esa fuente es falsa, que eso es total de personas fallecidas, soldados fallecidas en rusos, guerra entre soldados. ucranianos, milicianos, civiles de los dos bandos, y la mayor parte fueron en el 2014-2015. Después bajó la Mm. cifra muchísimo, ¿no? Como dijo Sí, Prigozhin, que... luego había, yo creo que el último año era 21 personas Sí, sí, y sí. además eran minas, o sea, Minas, las sí, sí. personas que eran, pisaron las minas. Entonces Sí, tú sí. dices, mira, por Dios, cuando dicen es que vosotros estabais amenazando, amenazando, pero es que yo creo que la gente no, eh, tú que me has dicho una vez que hay que ser pedagógico. Mm. Sí, Y sí, yo sí. que he tirado la toalla, porque yo creo que la gente cree en lo que cree. O sea, Sí, en sí. su cabeza ya tiene una construcción y si lo que tú le cuentas no cuadra, simplemente lo rechaza sin siquiera intentar pensar en esto. Y hay mucha gente que tiene ese tipo de cuadriculares. Han escuchado que Ucrania ha masacrado a la gente en Donbass y de allí no salen. Y esto ya es el pretexto de que otro país invada. Y ni Mm. siquiera se molestan a revisar estas preámbulas que son incorrectas, ¿no? Sí, sí. Falsas o impuestas o tergiversadas, ¿no? No, estoy contigo 100% que hay un problema de polarización. La sociedad se va haciendo feedback, se va haciendo retroalimentación con su propio pensamiento, ¿no? Y cualquier cosa que sea disonante la rechazan. Es decir, Sí, esto me acaba de hacer una quiebra en mi pensamiento. sí, En vez de decir, espera, voy ahora a escarbar e intentar ver si que esto no pega con esto, a ver quién tiene razón. No, eso hay un porcentaje que lo hace. Pero el resto dice, no, no, esto fuera, y me voy a esto que es lo que yo pienso. Pero sí. claro, hay que pensar también en el nivel de idiotez de la gente, ¿no? Es decir, cuando tú estás siguiendo un canal que te dice que Ucrania lanzó una bomba nuclear no radioactiva en Rusia, cuando voló aquel almacén que hubo una explosión, bueno, una explosión normal, muy grande, dijeron una bomba nuclear no radioactiva y 1 millón de visitas tuvo ese vídeo. Ya. Claro, dices tú, esto ya llegó a un nivel de que no De tiene nivel crítico la gente, terraplanismo claro. ya, Eso, sí, justo. Es, como dice mi amigo el almirante Garat, rusoplanistas, ¿no? ruso planista. O Irán destruye 25 F-35 en el ataque tal. Al día siguiente hablan ellos mismos de que no, de que bueno, que no pasa nada. Es decir, tú sigues un canal que te dice una cosa al día y al día siguiente Sí, cambia de tema porque no puede
dar sostener. ni una sola Mm, prueba de que mm, fueron 25. No, es que ni uno. Y la gente sigue con eso, sigue, sigue, sigue. Aparte, en esos canales, yo ya me fijé, borran comentarios de los que son críticos. En sus hilos de comentarios no hay ni uno muy que lleve la crítico. contraria al relato, lo borran, para que el que entre diga, joder, esto es Mm. idílico. Yo, por ejemplo, dejo que haya críticas, no sé, para mí es un país Yo democrático. borro, yo borro, No, yo pero no, por no. mi No, no, estado una cosa es que, mental, no, no, pero porque una a cosa mí es me críticas. insultan, me llaman No, de no, no, todo y... no, eso no, Olga, eso no, 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 eso sí. No, no, una cosa son los insultos y otra que te digan, no, no tienes razón porque hay un hangar que se ve que un F-35 está destruido. Pues lo dejo, Ah, eso no tengo problema. esto No, no. eso. No, es que en nosotros no Eh, existe eso. Es decir, en nosotros si alguien dice, Ucrania hizo un buen ataque, borrado. No, no, bueno, si te vienen a insultar, lo borras, claro que sí. O si te dicen que eres un mentiroso, no, no. A ver, sí, no, yo le digo mm, que te contradicen el relato, te dan una prueba, te dicen algo. No, mira el New York Times tal cosa. Pues yo lo dejo. O mira el canal del no sé quién, pues lo dejo ahí. sí, sí, no, no, Pero hombre. ellos no, no, no. Eso fíjate, entran en alguna cuenta y ellos no, no hay nadie que sea disconforme al relato. Y eso es un campo de batalla que Ucrania tiene que, yo creo que tiene que mejorar porque hay un problema. La guerra se está alargando Mm. y la opinión pública cada vez da menos espacio. Es decir, yo tengo un amigo, Alberto Rojas, que es periodista del Mundo ahí Sí, yo lo conozco, sí. es súper majete. Y dijo, claro, antes era muy fácil conseguir doble página en el periódico sobre Ucrania. Sí, Ahora conseguir una página es ya con una noticia que es extraordinaria. ya. En los telediarios solo aparece Ucrania ya un poquitín y claro, eso tenemos que hacer que perdure. Es decir, porque si no, ya ahí está nuestra función, yo creo. Y a Mm, mí no me paga nadie. Yo creo que esto funciona así y hay que hacerlo porque se cree que es importante la lucha. Y yo creo que Ucrania, sí, egoístamente, para mí y para los españoles, franceses, italianos y tal, es parte de un campo de batalla por nuestro modo de vida. Y Rusia es solo una parte, ¿eh? Hay una lucha a nivel mundial entre estilos de vida autoritarios y estilos de vida democráticos. mm, Y ahí vosotros quisisteis salir de un lado para pasar al democrático occidental y sois víctimas de ese intento de liberaros. Y yo creo que eso es lo importante. mm. Vale, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones y ya espero que sea interesante para nuestra entrevista. Para mí ha sido, pero para nuestros suscriptores también y como siempre yo digo, venceremos. Ojalá, y os apoyo en ello. Pues nada, voy a parar.